tardes. Muchas gracias por vuestra asistencia a esta presentación del libro Psicoanálisis para Todes. Nos acompaña su autora, Débora Tajer, a la que agradecemos ya que hayas aceptado la invitación a venir aquí a Espacio Psicoanalítico de Barcelona para presentar tu libro. Agradecimientos a nuestra colega Laura Blanco, que ha sido la que ha propiciado este encuentro, que pueda venir a hacer las gestiones para que estuviera hoy aquí. Y también agradecimiento a Traficantes de Sueños, que es la librería y la editorial de Madrid, por su colaboración también en la organización de esta presentación aquí en Barcelona. De hecho, has estado varios días ya en Europa presentando tu libro en Londres. Sí, sí, muy bien. Perfecto. Bueno, hago una presentación de la autora. Débora es licenciada y doctora en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias Sociales y Salud. Es psicoanalista y profesora adjunta a cargo de la Cátedra de Introducción a los Estudios de Género en la UBA y profesora adjunta regular de la Cátedra de Salud Pública y Mental II. Directora del Programa de Actualización en Género y Subjetividad de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Imparte el seminario Cómo trabajar en clínica psicoanalítica con perspectiva de género. También está a cargo de la cátedra Alicia Moreau en la Universidad París 7 Diderot. Es cofundadora del Foro de Psicoanálisis y Género y miembro de su comité asesor. Ha publicado diversos libros y artículos sobre estas cuestiones y presenta ahora este libro, Psicoanálisis para Todes, por una clínica postpatriarcal, posheteronormativa y postcolonial. Vamos a acompañar a Débora en esta mesa. Por un lado, Mar Martín, directora del Espacio Psicoanalítico de Barcelona, psicoanalista y docente en esta institución, que va a comenzar la actividad diciendo unas palabras acerca del libro, de su lectura del libro. Y por mi parte voy a moderar y también voy a participar dentro de lo que sería el debate. Palomino y psicoanalista también aquí en Espacio Psicoanalítico de Barcelona. Antes de empezar toda la presentación, el debate, un poco unas indicaciones acerca de cómo nos vamos a organizar. Vamos a dedicar unos 40 a 45 minutos aproximadamente a la presentación y a este intercambio aquí en la mesa. Y luego pasaremos la palabra al público, es decir, tanto a los asistentes como a las personas que nos están acompañando por Zoom. Lo único que os vamos a pedir es que cuando queráis preguntar o hacer un comentario, pues levantéis la mano aquí los asistentes y nosotros, alguien de la organización, os pasará el micro para que podáis preguntar y así os escuchan los de Zoom. Y por parte de los de Zoom irá reacciones abajo y también levantar la mano. Os darán paso a través de secretaría también para que podáis preguntar. Y al finalizar, pues Débora Tajer estará aquí con nosotros para firmar libros. Todos aquellos que quieran que se les firme su libro, pues amablemente pues, se quedará para esta firma. ¿Vale? Si no tenéis el libro, tenemos varios en la entrada, por lo cual lo podéis comprar, ¿eh? Sí, de hecho tenemos Psicoanálisis para Todes y también Psicología Feminista, Sí. del cual eres compiladora. ¿No? O sea que si queréis llevaros dos, no es 2 por 1, tenéis que pagar los dos, pero podéis llevaros los dos si queréis. Muy bien, Mar, pues sí, pues adelante. Bueno, algunas palabras, ¿no? En relación al libro. Lo primero sería decir que me ha encantado la lectura, me ha gustado muchísimo. Y una de las primeras cosas que pensaba es que libros hay de muchos tipos, pero que hay algunos que considero que son necesarios y me parece que Psicoanálisis para Todes es efectivamente uno de estos libros necesarios. Se podrían decir muchas cosas del texto, cosa que nos gustaría escucharte. También nuestra idea es que a raíz de las preguntas que podamos irte haciendo y que podáis ir haciendo en el público se pueda ir desplegando parte del contenido del libro, con lo cual a mí lo que me gustaría es destacar 2 o 3 ideas. O sea, la primera cosa que me gustaría decir es que es muy sencilla, es que lo tenéis que leer. Tanto si pertenecéis al campo psi como si no pertenecéis a este campo, me parece que es un libro de lectura estimulante, es un libro fresco, un libro actual, con aportaciones teóricas que suscita la reflexión también, que es una de las cosas que me parece
más importantes y que en un cierto sentido ubica también de dónde venimos, ¿no? Dónde estamos, no solo a nivel de, podríamos decir, no solo a nivel de teoría psicoanalítica o a nivel terapéutico, sino también a nivel político, a nivel social, ¿no? Y hasta diría a nivel humano, ¿no? Y también, ¿no?, algunas pistas de hacia dónde deberíamos dirigirnos, ¿no? La lectura que he hecho yo del libro destaca dos movimientos en el texto, ¿no? El primero de ellos sería un movimiento de visibilización, ¿no? De dar a ver, de poner sobre la mesa, ¿no? De visibilizar en diferentes sentidos o en diferentes aspectos, ¿no? Por un lado, creo que hay un trabajo muy importante de visibilización del trabajo ya realizado dentro del campo del psicoanálisis, fundamentalmente en Argentina, ¿no? Que justo antes conversábamos que es como un rara avis, es una cosa muy particular la que ha acontecido en Argentina a nivel de estos desarrollos teóricos. Y en realidad Débora pone sobre la mesa esos aportes teóricos y también muchos nombres, ¿no? De muchos autores y muchas autoras que llevan años dialogando, ¿no? con las teorías de género dentro del campo del psicoanálisis. Lo haces a lo largo de todo el texto y especialmente en dos capítulos prácticamente al final del libro, ¿no? Donde das lo que tú misma dices como rindes un homenaje, ¿no? A dos autoras, una de ellas es Silvia Bleikmar y la otra, a ver si lo digo bien, Gilú García Reynoso, que tú misma comentas que más allá de que ella no se categorizaría dentro del campo de las teorías de género y psicoanálisis, sí que ha hecho grandes aportes, ¿no? en esta apertura, ¿no? En este diálogo entre género y psicoanálisis. Por otro lado, visibiliza también muchos aspectos de la actualidad, ¿no? Hay, en relación a diferentes cuestiones, a los modos de subjetivación de género, tanto masculinos como femeninos, a las transformaciones que se han ido haciendo en relación a ellos, a las formas de organización de los vínculos, en relación a las infancias trans, a la práctica clínica y también, y esto es algo que nos atañe especialmente a nosotros, ¿no? que nos dedicamos a este campo, haces un ejercicio de visibilización muy fuerte también de los sesgos, tanto patriarcales como heteronormativos, ¿no? que todavía sigue habiendo dentro de la teoría y de la práctica psicoanalítica. Pero para mi gusto el libro realiza todavía un segundo movimiento, ¿no? Que sería, no te paras ahí, ¿no? No te paras en el poner a la vista toda esta serie de cosas, sino que abres este segundo movimiento que sería el de desafío, ¿no? La palabra desafío, si os fijáis cuando vayáis leyendo el libro, es como una especie de lluvia fina que te va calando, porque no sabría decir cada cuántas páginas, pero constantemente en la lectura del texto aparece el desafío, ¿no? Desafío a veces como en forma de interpelación directa, a veces en forma de sugerencia, a veces en forma de hoja de ruta, ¿no? De pasos que se podrían dar o que podríamos seguir. Y de todas las veces que haces este movimiento en el texto, yo he seleccionado un párrafo que a mí me parece muy ilustrativo, que está prácticamente al final del libro, os lo leo de forma literal. Dice: quiero interpelarles a que una práctica que fue vanguardia no quede ligada a lo más reaccionario y conservador de época. Es importante que practiquemos un psicoanálisis que no dé vergüenza. Y parte de ese trabajo es tomar la obra de les maestres no como última palabra, sino como herencia a trabajar y ponerla en diálogo con los modos actuales de los placeres y malestares. Sin embargo, desde mi punto de vista, yo creo que ese desafío se podría ampliar a la humanidad entera, no solo al campo del psicoanálisis, donde es claramente muy necesario, ¿no? Porque, como decía antes, leyendo el texto se abren cuestiones que bien nos pueden hacer reflexionar a todos, ¿no? Respecto a cómo tener una humanidad que no dé vergüenza tampoco, ¿no? Y en este sentido, si me permites el atrevimiento, bien podría haberse titulado el libro Desafío para todos y no solo psicoanálisis para todos. Bueno, esto es lo que a mí me suscitó la lectura.
No sé si quieres comentar algo, arrancamos con alguna pregunta. No, lo que quisiera decir, bueno, primero agradecer la invitación. Para mí es muy lindo y muy importante estar aquí. Eh, y por otro lado, lo último que has dicho, yo creo que es el título 2025 del libro. Porque el libro fue escrito en 2020, estábamos todavía en pandemia, entonces era otro clima. Entonces ahí era un psicoanálisis que no de vergüenza, no pensaba que la humanidad iba a dar tanta vergüenza a pasar en este momento, si bien ya daba vergüenza en algunas cosas, pero parecía que la cosa no estaba yendo para ese lado. Estaba yendo para la ampliación de derechos y lo que vemos que no, que en este momento hay algo que pasaron cosas, como se dice en Argentina. Así que bueno, creo que también es cómo lo leemos hoy y que podemos hablar de eso. Pero tampoco quiero solamente, porque si no también a veces lo que pasa es que nos deja sin imaginación, que es un poquito lo que planteabas cuando tomabas mi palabra de desafío. Cuando yo hablo de desafío digo que hay que poder imaginar otras cosas posibles, otro tipo de arte posible, otro lazo social posible, digamos, me parece que somos parte de que no pase lo que pasa, en todo sentido. Entonces me parece que seamos sujetes actives, es como importante, ¿no? Y además un psicoanálisis que lleve para ahí, lleve para ahí. Así que eso diría, y agradezco la presentación, y vamos con las preguntas. Vale, ¿Vale? adelante. Venga, pues Adelante. arranco yo si te parece. Algo que una pregunta que me suscitó la lectura del primer capítulo, ¿no? Que lleva por título Género, Salud Mental y Psicoanálisis en la Argentina, ¿no? En este capítulo, en la línea que mencionaba antes de la visibilización, haces todo un recorrido a nivel de las producciones en Argentina, a nivel de las teorías de género, el psicoanálisis, el vínculo entre ambas, ¿no? Claro, y tú haces ahí hincapié en el impacto, es la palabra que utilizas, ¿no? Y la influencia que han tenido los feminismos en el corpus teórico del psicoanálisis, ¿no? Diríamos desde Freud mismo, cosa que no se resalta mucho porque muchas veces cuando hablamos de este tema parecería que en la época de Freud no existían las feministas, cosa que no es cierto, ¿no? Pero partes de ese momento inicial hasta prácticamente el momento actual, ¿no? Y hay una cuestión que me gustaría preguntarte respecto de ese recorrido. ¿Ubicas un momento sobre el cambio de milenio, ¿no? En esa tercera hora del feminismo, donde el corpus teórico del psicoanálisis sufre un fuerte impacto y alrededor de que estás trabajando esta cuestión, selecciona un párrafo para hacerte la pregunta, planteas lo siguiente. Una de las fuentes de profundo malestar en los sujetos de finales de milenio fue la coexistencia de ideales tradicionales e innovadores correspondientes a estas nuevas prácticas. Este fenómeno produjo una vivencia, y hablas de perplejidad y complejidad por la coexistencia de lo tradicional y lo innovador, ¿no? Entonces, por un lado está esta cuestión, ¿no? El impacto de los feminismos dentro de la propia teoría, pero también en esos cambios, ¿no? A nivel de las prácticas, ya no solo un impacto vinculado con la teoría psicoanalítica, sino un impacto en lo social por esa coexistencia, ¿no? Mira, primera pregunta que me venía es, ¿hemos salido de esta perplejidad? ¿Te parece? Bueno, vamos a ver. Empiezo por la primera parte de lo que preguntás y después vamos a esto. Pero me lo voy a anotar por las dudas, porque voy a estar a otro lado. Yo creo, voy a responderlo. Primero, creo que hemos entrado en otras perplejidades, pero de algunas sí salimos. Creo que salimos porque nuestra sociedad en términos de género es diferente que la salida del milenio. Creo que sí. Estos 25 años han sido un cimbronazo en relación a las relaciones de género. Con respecto a la primera parte, un poco hablábamos antes de la actividad. Creo que Argentina es un espacio raro con respecto a esto y creo que fue parte ahora entiendo, de querer escribir el libro,
en realidad el capítulo que dices, el capítulo 1, ¿por qué contar la historia? ¿Por qué contar la historia de cómo ha sido lo que podemos denominar de alguna manera el feminismo freudiano? Que es del 1930, ¿sí? O sea, no, tiene 100 años. Y lo quise escribir, estamos hablando 2020, porque al calor de la cuarta ola del feminismo, y que ahora él dice tercera, cuarta, no importa, pero más o menos estamos hablando después del Me Too, del Ni Una Menos en Argentina, debate por un matrimonio igualitario, y bueno, todo lo que ha sido los últimos años, los últimos 10 años, lo que pasaba es como un efecto que es un efecto de la vida, que uno piensa que los debates comienzan cuando uno llega, ¿no? Como el cine. Llegué y la película empieza, ahora con Netflix más fácil, pero de otra época uno llegaba tarde. Entonces, lo que quería contar es que había antes, fundamentalmente por algo que comentaba el otro día en Madrid, me parece que es muy importante poder sentirse que nos paramos sobre genealogías. Porque si pensamos que descubrimos el mundo, es muy tentador en términos narcisistas, no ser Cristóbal Colón, el síndrome de Cristóbal Colón, descubrir lo que ya estaba, ya existía, pero por el otro lado parece como si no tuvieras nada antes, ¿no? Entonces me pareció muy importante, primero, contar todo el debate 1930, 1970, 1980, todo el debate que hubo en vida de Freud, ¿no? Sobre la feminidad, toda la década del 30. Eh, y por otro lado, contar que había feministas y que Freud escribió en una revista feminista. O sea, Freud coincidía con la agenda feminista de esa época, fundamentalmente en el impacto de la sexualidad victoriana, digamos, las prácticas de sexualidad sobre la nerviosidad moderna. Eso estaba totalmente de acuerdo, pensaba que había un problema muy grande ahí, y entonces escribió en una revista que no me digan porque era en alemán, no puedo pronunciarlo, pero está en mi libro, lo pueden ver. Eso por un lado, o sea que él en eso simpatizaba, y me parece importante rescatarlo, no porque él fuera, sino porque había una agenda en común. Y diciendo esto me parece que es importante que no hay que compatibilizar en todo para tener agendas en común. Eso también me parece que es una lección para una humanidad que no dé vergüenza. Y por otro lado, había ya psicoanalistas feministas como Sabina Spielrein y como Lu Andrea Salomé, por ejemplo, y Karen Horney, ¿no? Entonces, me parece que eso, él debatía con ellas proponían, han hecho avances, y entonces eso y comenté, por ejemplo, los aportes de Jean Lampel de Groot, una psicoanalista holandesa, sobre cómo se juega en el vínculo transferencial lo predípico cuando hay analista mujer y paciente mujer, digamos que ella lo había planteado y que él le agradece en un pie de página, ahora no me acuerdo en qué texto, creo que era uno de los textos sobre la feminidad. Entonces traje todo eso porque me parecía importante destacarlo. Hay una autora argentina que vivió mucho tiempo acá, lamentablemente fallecida, Silvia Tubert, que ha hecho también todo digamos, una genealogía de esto y yo la tomo también en este libro. Y después lo que cuento es cómo llegó ya, digamos, la segunda ola del feminismo que crea los estudios de la mujer en la década del 60, que esto impactó en muchos países, pero no en la salud mental, pero en algunas autoras en el campo del psicoanálisis sí. Por ejemplo, en Inglaterra, Juliette Mitchell, década del 70, en Francia, Lucy Irigaray, ¿sí? En Estados Unidos, Nancy Chodorow. Son autoras que dentro del campo del psicoanálisis incorporaron lo que fue la segunda ola del feminismo, post-Simone de Beauvoir, de trabajar dónde están las mujeres, qué le pasa a las mujeres, qué es lo que no se ve, digamos, eso es un feminismo psicoanalítico de los años 1970, 1980, que llegó a la Argentina por gente que traía los libros, que los traducía y tuvo que ver con algo con particular de allá, que las que lo hacían eran psicoanalistas. Como en otros países fueron historiadoras, filósofas, entonces
la relación con los estudios de la mujer fue diferente. Y ahí se arma un grupo que algunas autoras las conocéis, que son, bueno, Eva Giberti, que es muy conocida, Ana María Fernández, Mabel Burín, Marta Rosenberg, bueno, hay varias autoras que son las que empiezan a traducir y a plantear pensamiento propio. Y con el retorno a la democracia se arman espacios de capacitación, Irene Meller también, se arman espacios de capacitación y entre ellos se arman la cátedra que yo estoy a cargo, que es Estudios de la Mujer, después Estudios de Género, que se funda en 1987 en la Facultad de Psicología de la UBA, y entonces ya desde ese momento hasta ahora sigue estando. Después en 1995 creamos dentro de la Asociación de Psicólogos, ahora se llama Psicólogos y Psicólogas de Buenos Aires, el Foro de Psicoanálisis y Género. Entonces venimos ya 30 años debatiendo estos temas con gente de aquí también. Hablamos de Milce de Bleichmar, que es argentina, que reside en Madrid hace 40 años, de Nora Levington, bueno, toda esa corriente, ¿no? Y por otro lado, como fue la corriente de los estudios de género, primero fue estudios de la mujer, después se incorporó estudios de las masculinidades, que es otra corriente también importante, la trabajamos dentro del campo del psicoanálisis, y después, 2010, empezamos el diálogo con los estudios queer y con la interpelación al campo psicoanalítico. Y yo hago todo un derrotero de autores, de recepciones, bueno, que con Butler, que con que con... Y voy trabajando, Rosy Braidotti, más, digamos, autoras más que están vivas, contemporáneas, conocidas más generales, Paul Preciado, bueno, algunas interpelaciones. Y es interesante, porque, por ejemplo, en uno de los endorsements que me hicieron, ya ahora se tradujo al inglés, por eso estuve en Inglaterra. Entonces, uno de los endorsements lo hace Patricia Gerovici, que es una psicoanalista argentina que vive en Estados Unidos, y dice, Paul Preciado dice, haría falta un psicoanálisis post-patriarcal, Entonces Patricia dice, mira, en el sur está. Lo que pasa es que Paul lee en español, pero no mira América Latina. Entonces, algo que, bueno, no está acá, pero en otro lado está, bueno, y ahí es interesante. Y ahí está también, bueno, no es lo que me preguntaste, pero la primera cuestión de lo postcolonial a mí me pasó por cómo se transmite un pensamiento desde el sur que no sea exotizado, que no sea exótico, que no sea very typical, por decirlo de alguna manera. Si bien España es muy particular la filiación que tiene con Argentina, no nos miran de esa manera, pero en otros lados sí. En otros lados, algo escrito en Argentina. De hecho, tuve que pelear porque el título en Inglaterra, para inglés, porque no solo en Inglaterra, no diga in Argentina. ¿No? Porque los autores cuando escriben en inglés no dicen in Britain, digamos en UK. Dicen, hablan, ¿no? Y nosotros se le pone el lugar porque somos very typical. Entonces, bueno, era un poco eso, ¿no? Cómo se piensa desde el sur, con toda la mixtura que implica, ¿no? Porque no hay una corriente europea, hay una corriente propia y cosas muy típicas, bueno, todo eso. Y un psicoanálisis muy particular y un feminismo muy particular. Entonces, bueno, eso es un poco el capítulo 1 para que tengáis de dónde agarrar. Eso es, para mí es importante, porque tener pasado es importante para mí. Y es una posibilidad para tener futuro, ¿no? Me parece que, bueno, el psicoanálisis habla de eso, un poco. Es muy psicoanalítico pensar así. Y por el otro lado, creo que, en la segunda parte de tu pregunta, creo que algunas complejidades del final de milenio ahora son otras. Creo que final de milenio no teníamos idea de la no binariedad, no era algo que fuera una cuestión posible, tampoco la fluidez sexual, no, era alguna persona, no. También me parece que los feminismos han permeado más la sociedad muy fuertemente, ya no son lugares como... Ha permeado los debates, digamos, me parece en las casas, en Argentina muy fuertemente, pero me parece que a nivel general, la cultura en general. Y por otro lado, creo que las masculinidades
atravesadas por los feminismos no son las mismas, no son las mismas. Entonces, me parece que estamos en otras perplejidades muy diferentes a las del final de milenio. Claro, yo me imagino también que debe haber algo, usamos la palabra perplejidad, ¿no? Que casi lo podríamos pensar como ineliminable en el momento en el que hay progreso sí, progreso, modificaciones, ¿no? En el sentido que tú hablas de la coexistencia de claro. modelos, ¿no? Que me parece Eso sí sigue pasando. que es algo que se sigue manteniendo el día, que se puede ver en la calle, se puede ver en la clínica también. Pero hace referencia a algo que a mí me parece muy interesante y creo que es fundamental, ¿no? Que es, claro, que los tiempos de asimilación por parte del sujeto no son los tiempos a los que va el mundo, podríamos decir, o a los que evolucionan, sobre todo en los últimos años, ¿no? Las prácticas, los quehaceres. Entonces, entiendo que ahí, ¿no? También habría algo de esa perplejidad que de una forma u otra, ¿no? Siempre que hay modificación tendríamos casi que contar con ello, ¿no? Bueno, ahí me parece que sí, en ese sentido sí, porque, y ahí tomo el título del capítulo 9. Con el psicoanálisis solo no alcanza y sin el psicoanálisis no se puede. Porque me parece que es muy importante, el psicoanálisis aporta a todos estos cambios entender que las temporalidades psíquicas no son las temporalidades de los cambios sociales. A veces son más rápidas, a veces más lentas, pero son otras temporalidades. Entonces, por ejemplo, el otro día hablábamos de infancias trans, ¿no? Es todo uno de los debates. Y yo estoy a favor de los derechos, pero totalmente a favor de los derechos, pero por otro lado, me parece que desde el campo psicoanalítico lo que podemos aportar es qué sujeto puede portar eso, qué le está pasando, qué significa para esa persona eso, en este tiempo, en sus coordenadas psíquicas. Y eso es sumamente importante, porque si no es un arrasamiento o un ideal pensar que entonces voy a cambiar y se me acabaron todos los problemas. Y no es así. Puede ser que haya como en cualquier cambio, puede haber una liberación del malestar en plus. Utilizo esa categoría, que es una categoría que utilizaba mucho Silvia Bleichmar, refiriéndose a algo más que el malestar en la cultura. O sea, el malestar en la cultura freudiano es el precio que pagamos por estar con otros. Pero el malestar en plus es el malestar cuando hay subordinación. Es el precio en plus que paga que está en Freud también el malestar en la cultura. O sea, Freud dice que los beneficiados por la cultura pueden estar más dispuestos a renunciar a lo pulsional porque van a tener beneficios. Los menos beneficiados van a estar menos dispuestos porque no van a recibir beneficios. Entonces me parece que ahí hay que tomar ese Freud para entender que no es igual la vida. Entonces muchas veces en algunas discusiones de si es temprano, es tarde, diríamos ¿para quién? ¿No? Porque para algunas personas algunos temas no son problema y para otras personas se les va la vida. Pero tomando en cuenta esa cuerda, también digo que parte de nuestro trabajo es, aún pensando eso, ver con quién nos estamos encontrando, para ver qué puede esa persona. Y lo digo y salto de ahí para pensar, por ejemplo, violencia de género. Cuando estamos hablando de la necesidad de hacer una denuncia, ¿la persona puede portar una denuncia y los efectos de esa denuncia? Porque eso solamente lo podemos pensar desde nuestro campo. ¿De qué hay ahí? ¿Qué le pasa? ¿No? Entonces, bueno, esto es lo que diría, ¿no? Y tomaría esto de la perplejidad también para decir que yo catalogo, pero para entender, no para clasificar, distintos tipos de modo de subjetivación, y eso coexiste en el social histórico, pero coexiste en nuestro propio psiquismo. Puede ser que el super-yo esté trabajando más, digamos, y el yo y lo inconsciente, digamos, como que puede haber diferentes modelos al interior, ¿no? Y bueno, y es un tema porque la cuestión de que muchas veces nuestros ideales están en lugares muy diferentes a lo que podemos, a lo que deseamos. Bueno, es parte de nuestro conflicto, ¿no? Sí, sí. En relación a esto que decías, creo que hay un concepto que traes en uno de los capítulos que es de Silvia Bleichmar,
hace una distinción entre los procesos de subjetivación y la constitución psíquica, ¿no? Que, digamos, al poder hacer esta diferenciación, lo que está introduciendo es todo lo que es la dimensión histórico-social política, ¿no? Entiendo que es una manera de abrir el psicoanálisis, que con ¿no? con ese concepto ahí tienes una oportunidad para abrir. Pero no está siendo, es decir, claro, nosotros lo estamos viviendo desde el lugar aquí en España donde hay mucha reacción en contra, ¿no? De mover ciertos elementos de la teoría psicoanalítica, ¿no? ¿Por qué crees que hay esta resistencia? No sé si te la encuentras también en Argentina. Sí, Esta claro, resistencia, supongo que sí, será claro de que la todas hay. partes, ¿no? Pero digo, obviamente, bueno, porque es una resistencia identitaria. Ujú. Digamos, es la idea, bueno, ¿qué vamos a hacer si cambiamos la teoría? Y además, como le decía el otro día, ayer, decía, bueno, ya me aprendí todo, Claro. ¿y ahora qué hago con todo lo que aprendí? Entonces es como, también es como, bueno, Es como el horror de quedarnos sin la teoría, ¿no? claro, pero digo, pero es un riesgo eso, Ujú. abrazarte. Hay una canción muy linda de Silvio Rodríguez que dice, sé demasiado, me convierto en mi saber. Es un Ujú. problema ese, Sí. es saber demasiado. Ujú. Entonces me parece bueno, que uno de los problemas, sí, claro que hay ese debate y hay debates fuertes, pero si no lo hacemos, vamos a implosionar, porque Sí. vamos a quedar muy antiguos. Ujú. O sea, nos vamos a amarrar a el supuesto barco seguro y vamos a quedar en la historia, que es la frase que vos trajiste. Vamos a formar parte de lo más rancio. Y no está bueno porque el psicoanálisis fue irreverente siempre, entonces hay que retomar la irreverencia, me parece, porque digo, es una cuestión de vida y muerte, no es un chiste, porque vienen otras teorías que me parece que simplifican la subjetividad. El psicoanálisis apunta a la riqueza de la subjetividad. Y si estamos hablando de un mundo mejor, yo creo que la riqueza subjetiva aporta al mundo mejor, ¿no? Cuanto más matices, mejor. Sí, sí, no. Lo que pasa que, por ejemplo, si tomamos las infancias trans, ¿Sí? este es un punto de gran controversia. Totalmente. Y además es que se vive, digamos, hay una bueno, gran cantidad de psicoanalistas que están absolutamente en contra de repensar la teoría para introducir, ¿no? toda esta cuestión de esa percepción que tiene desde muy temprano un niño de no autopercibirse con el sexo biológico, ¿no? Entonces, claro, es como que hay un choque, ¿no? Hay un choque total. Y no solamente, por un lado es teórico, porque de alguna manera lo que hacen es sostenerse en el Edipo, aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos un problema edípico muy fuerte, entonces lo llevan a lo no normal, a lo patológico, ¿no? Cuando a lo mejor lo podemos pensar utilizando la misma teoría psicoanalítica para pensarlo desde las identificaciones más primarias, ¿no? Más tempranas, ¿no? Entonces, se produce ¿no? esta lucha o esta confrontación desde el marco teórico y también, como decía anteriormente, incluso probablemente una dificultad para decir, bueno, el psicoanálisis está metido dentro de una sociedad, ¿no? El sujeto que está en la clínica está atravesado por un montón de cuestiones que también incluyen lo político, lo económico, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no sé cómo abordarías esta crítica, ¿no? de esta parte del psicoanálisis que prefiere quedarse con el Edipo y con Bueno, la patología del niño trans. digo, primero que no hay un solo psicoanálisis, eso es lo primero. Hay muchos psicoanálisis muy diferentes. Por otro lado, me parece que la discusión en términos conceptuales es que estamos hablando de identidad, no estamos hablando de sexualidad. Yo creo que hay un forzamiento de llamarlo transexualidades cuando son transidentidades. Entonces, tiene que ver con la autopercepción, con la construcción del yo, y no es un tema de la salida edípica, porque la salida edípica tiene que ver con la sexuación, la identificación digamos, con el otro en tanto sexuado, y no es eso. Esto es previo, ¿no? Es uno de los componentes del yo. Entonces me parece primero eso, esa distinción teórica.
Y por el otro lado, me parece que tendrá la clínica que le parezca tener. Ujú. Y me parece que uno de los temas es que la gente trans no los va a consultar y va a salir corriendo, porque están psicopatologizando derroteros que no necesariamente tienen que ver con lo psicopatológico. Lo que no quiere decir que haya personas, que esto lo discutíamos el otro día en un grupo más chiquito en Madrid, donde lo trans es un modo de la defensa con respecto a ciertas cuestiones de déficit, pero no es que superado el déficit no van a ser trans, sino que es una articulación entre alguna cuestión que puede ser del orden de la psicosis, del orden de lo no constituido, de acuerdo a la teoría que se tenga, y que tiene una forma trans, pero también la gente psicótica puede ser trans, no es que no son trans, Sí. digamos, o sea, puede haber entonces, digamos, ese es un tema, porque digo, incluso puedo decir que dentro de mi propio pensamiento, porque al principio, el primer debate que tuvimos sobre esta temática, distinguíamos la cuestión, digo, hablo en nosotros porque estoy hablando de otro colega que también ha trabajado mucho el tema en Argentina, que es Facundo Blecher, que lo que hablábamos era de la mímesis, o sea, un proceso no logrado identitario, y la identificación lograda. Pero después empezamos a pensar que incluso en la mímesis puede haber una identidad trans, con otros componentes, ¿no? Entonces, y después en términos clínicos se verá cómo se abre y cómo se trabaja de acuerdo a las particulares coordenadas. Pero también veo gente, colegas, que toman a alguien trans como que el tema es lo trans, y esa persona puede venir a consultar por el amor, por el trabajo, por la discriminación, o sea, no es el motivo de consulta. Como hace unos años se tomaba que cualquier persona que fuera homosexual, el problema era la homosexualidad y no que venga a preguntar. Yo creo que en algún punto lo traigo a propósito, porque creo que sobre la diversidad sexual, afortunadamente hemos avanzado en este entendimiento. Y yo creo que esto nos puede servir para entender también lo identitario. ¿Sí? Sí, para terminar, Sí. la cuestión de que es verdad que se ha dado un fenómeno y además estadísticamente aparece como que ha subido el número de mujeres o de adolescentes, niñas, que quieren transicionar a lo masculino, y ahí hay una hipótesis, ¿no?, de que probablemente sea precisamente por una insatisfacción, porque socialmente no es el mejor lugar que ocupar, ¿no? O sea, esto también es una realidad. Sí, pero digo, exactamente, pero me parece que es un síntoma social. Total. Entonces, de la misma manera que en un primer momento la mayoría de la gente que transicionaba era trans, digamos, de alguien con pene a las femenidades y lo travesti. Esa era la mayoría. Digamos, casi no había masculinidades trans. Porque hay una relación, pero ahí hay un problema, que es que pensar que lo subjetivo es por un lado y lo social es por otro lado. Entonces, si hubiera una corriente social, entonces no es subjetivo, no. Las subjetividades estamos constituidas socialmente, y también el modo de expresión tiene que ver con los organizadores de sentido que hay en cada sociedad, con los permisos y con las formas. Entonces, si estamos en una sociedad fuertemente patriarcal, donde las pubertades femeninas son tan complejas, y digamos, posfeminismos, en el sentido de que ya hubo toda una revisión y hay un shock muy fuerte en la pubertad, porque todavía en nuestra sociedad, a los procesos de cambio de los cuerpos femeninos, hay una mirada en plus terrible, y no me llamaría la atención que esté pasando esto, pero hay que hacerse cargo de eso. Me parece, no es como no son de verdad trans, sino que hay que hacerse cargo de eso. Y en todo caso, el tema de lo verdadero tiene que ver con una verdad del sujeto. O sea, seamos psicoanalistas de verdad, ¿no? Que nos importa la verdad del sujeto y alojarlo. Y eso puede tener diferentes derroteros, no quiere decir que es alguien que necesariamente se quiera operar, hay que ver qué quiere. Claro. Hay que escuchar ahí.
Sí, ahora has dicho una palabra que me ha recordado algo que me interesó mucho también, ahora no recuerdo el capítulo y probablemente fuera precisamente en el de infancias trans, ¿no? Que hacías la siguiente reflexión, ¿no? Es decir, que haya tolerancia respecto de... A ver si puedo recuperar. Me parece que estabas hablando de un caso de una infancia en la que no sé si era un niño que decía que era una niña o una niña que se sentía niño, ¿no? Y es como que la familia toleró, ¿no? Utilizas esa palabra, ese proceso hasta que llegó la pubertad, donde ahí se veía que lo que habían hecho era tolerar y no alojar, que es la palabra que estabas utilizando ahora en la reflexión que hacías en relación a eso, ¿no? Si lo que hacemos es tolerar en vez de alojar, después van a venir los reproches, después van a venir los Y la problemas. ferocidad. Y eso lo vemos claramente en el sentido, porque ahí también hay que pensar como, con categorías más complejas. Voy a contar algo, un caso que supervisé en algún momento y ahora vuelvo de una niñez que no me acuerdo ahora hacia dónde estaba, creo que era de alguien que tenía vulva, que estaba transicionando a la masculinidad, o al revés, no me acuerdo. Pero, a ver, voy a tratar de armar cuál era el problema. El problema es que había sido criado, ese niño o niña, no me acuerdo, en Argentina en el momento de explosión de estos temas. Y después la familia migra por razones económicas a Europa, no quiero decir qué país, de origen de alguno de los padres, a un contexto rural tradicional, pero, digamos, pero de una familia que tenía dinero. O sea, dinero en un pueblito de un chico o chica criado en un contexto urbano, progresista, etcétera, etcétera. Entonces, había ciertas cuestiones que en realidad tenían que ver con modos de género de alguien urbano, que creo, me parece que era una masculinidad como muy tranquila, como muy, y además con identificación con algunos elementos que en nuestra sociedad pueden ser femeninos y en un contexto donde estaba todo bien, los juguetes con los que jugaba, cómo se vestía, pero se encontró con el abuelo del campo que no lo toleraba y que tenía una mirada reprobatoria sobre esa masculinidad. Voy armando mientras, ¿no? Y ahí se suponía que era una transición, pero no era otra transición, era un choque de modalidades de género diferentes. Entonces me parece que la categoría tiene que servir para ser plástica, en todo sentido. Porque si no es cis, trans, no, a lo mejor pasan 20.000 cosas. A lo mejor son modos de género innovadores en un contexto tradicional, en una migración, en un choque de cultura, yo qué sé, hay que ver qué está pasando ahí. Digo, a ver, que esto sirva para ampliar un poco y para entender el conflicto, de qué se juega en ese caso, ¿no? Y ahí se jugaba también el padre del niño, que era un padre de una masculinidad caída frente a su propio padre, porque había tenido problemas económicos, digamos, me parece que había toda una complejidad que tenía que ser pensada en complejidad, en complejidad. Entonces, y ahí vuelvo a lo que me habías preguntado sobre esto, que es un relato en primera persona de una activista travesti que falleció, que presentó, que tiene un capítulo en un libro que yo participé de la compilación, que es La diferencia desquiciada, y contaba su propia historia de una infancia tolerada, digamos, por la abuela, de que se podía trasvestir en términos de ropa, y que en la adolescencia el papá le dice, o sos varón o te vas. Y se fue a los 14 años. Y, por supuesto, entró en la prostitución, digamos. Entonces me parece que eso hay que verlo, porque los exilios siguen existiendo, los repudios siguen existiendo, las migraciones por razones identitarias y sexuales siguen existiendo. Entonces me parece que hay que decir las cosas como son. Me parece que no se puede abstraer, hay que contextualizar y entender y ver dentro de esa contextualización cómo el aparato psíquico funciona.
Yo creo que es un interjuego entre las coordenadas y el funcionamiento del aparato. Diría que ese sería como el trabajo, ¿no? Mm. Vamos a dar paso ya a preguntas del público, algún comentario, algo que os haya